Buenos días, buenas tardes ya. Estamos, ¿no? Buenos días todavía, alcanzamos. Estamos a 11 de septiembre, un día polémico, bastante cargado, pero vamos a darle inicio a una clase que tiene relación con el 11 igual yo creo, que son los desafíos de la democracia. Como saben, siempre es importante tener el micrófono en silencio para respetar los turnos de habla, encender la cámara idealmente, quienes quieran o puedan, y si no, tener una foto o por lo menos tener su nombre completo ahí para pasar la lista y hacer todos los procedimientos correspondientes. Eh, bueno, estamos, como saben, en la última clase de la fase 4, la clase 4 y la clase sobre desafíos que presenta nuestro sistema democrático actual. Está la profesora Fernanda Ávila y yo, el profesor Vicente, así que, bueno, muchas gracias por darme la oportunidad de participar en esta clase como mi primera clase que estoy realizando en mi vida. Y bueno, antes de todo esto, eso sí, les voy a mostrar la consigna que tienen que realizar ahora en sus cortas vacaciones. Perdón que se me coló el gato. Y voy a explicarles eso al tiro. Entonces vamos a la consigna de trabajo. Aquí está la consigna de trabajo. Esto es lo que ustedes tienen que hacer en relación a lo que hemos visto en clase. Tienen que realizar una columna de opinión y, como saben, las columnas de opinión son bastante cortitas y tiene, bueno, en este caso, relación con lo que hemos visto en clase. A continuación, les voy a mostrar partes de las instrucciones. Para profundizar en cómo debe redactarse una columna de opinión, se recomienda leer el siguiente enlace que es en la página entreperiodistas.com, y ahí ustedes entran al link que aparece a continuación y van a poder encontrar en el fondo las características que tiene una columna de opinión. Es bastante simple, es cortita y como saben tienen que escribirse en calibre 11, como aparece acá en las instrucciones. La extensión es de media plana. Acá más abajo aparece la extensión de la columna de opinión que deben realizar. Como ven, tienen todo este espacio. Y lo ideal, bueno, siempre es no pasarse o no extenderse tanto más, ya que hay que leer muchos trabajos, y también porque la gracia de la columna de opinión es que es acotada y que llega a un público que no lee una cantidad exuberante de páginas, por decirlo así. Que es cortito, que es conciso y que permite dejar claras ciertas ideas. La carta debe abordar uno de los siguientes temas presentes en la lista. Acá, si elige dos, no hay ningún problema. Tampoco hay que abarcar tanto. Recuerden que el que mucho abarca, poco aprieta. Así que es mejor centrarse en un puro tema y dejarlo lo más claro posible. Como vemos y lo que hemos visto en clase es baja participación de la ciudadanía en las elecciones, disminuir la edad para votar, las consecuencias que esto tendría, cómo incentivar la participación en espacios no formales ciudadanos, cómo trasladar personas de los espacios formales de participación a otros espacios más informales. Y bueno, estas son los 4 ejes que ustedes pueden abordar en el escrito que tienen que realizar. Tienen como fecha el 17 de septiembre, si no me equivoco, profesora. 17 Y de septiembre. bueno, tienen una semanita un poco. ¿Cuánto tienen? Alrededor de 6 días para No, realizarlo, más se o van a menos. demorar Así nada que en hacerlo, así que sí, nada, nada, nada de nada. O sea, siendo súper sincero, si se ponen a hacerlo a las 3 de la tarde, a las 5 de la tarde lo van a tener listo. Y eso que y entre medio pueden parar, tomarse una bebida, como salir. O sea, es algo que no se demora mucho, pero que tiene uno que procesar bastante. Vayan anotando en un cuaderno las ideas, hagan un esquema, un mapa conceptual, pensando en qué quieren abordar, busquen información, igual es súper importante eso, de fuentes confiables, de diarios, de medios de comunicación que son más como institucionales, entre comillas, y construyan su columna, no se van a demorar mucho, y lo importante acá es su opinión y fundamentar bien la opinión. Recuerden que siempre es bueno lo que yo creo, fundamentar y después seguir relatando un poco por qué esta es mi postura en el fondo. Acá aparece un ejemplo, ustedes tienen que poner su nombre, su foto o como quieran hacerlo, el nombre del autor. La presentación, una introducción que es breve, después tienen que darle al artículo propiamente tal, escribirlo, que es la parte más extensa, que es el desarrollo, por así decirlo, y luego tienen el cierre, que es en
fondo lo que ustedes quieren resaltar de lo que están escribiendo. Si yo estoy escribiendo sobre, por ejemplo, la legalización de la adopción homoparental, yo en el cierre, en el fondo, tiro toda la caballería de una. Y ahí digo, en el fondo, ¿por qué creo que la adopción homoparental es lo ideal? Y doy 3 ideas centrales y ahí queda. Que sea conciso y que resuma idealmente lo que uno planteó anteriormente. ¿Ya? Eso es muy importante, porque ahí es cuando uno termina de convencer a la persona que está leyendo. Así que eso. Aquí está la pauta con la que nosotros, la rúbrica con la que nosotros vamos a evaluar. Recuerden que siempre cuando nosotros construimos o realizamos un trabajo que es evaluado, lo ideal es hacerlo con la pauta al lado. La puede copiar, la puede imprimir, o si lo va a hacer el trabajo en el computador, tenga en el celular al lado de la pantalla, en grande, la pauta, y así usted va mirando y va completando todo lo que tiene que tener el trabajo en el fondo. Como vemos acá, tiene que capturar la atención y lo ideal es que siempre esté sobre el estándar, en el punto 4, como vemos acá. Tienen que poner una opinión, la opinión se presenta una afirmación clara y es bien fundamentada de la posición del autor sobre el tema. O sea, en mi posición yo creo que la adopción homoparental es buena, y ahí yo fundamento y doy mi opinión, doy los argumentos que me permiten fundamentar mi posición. ¿Ya? El apoyo a la opinión, en este caso hay que incluir 3 o más elementos que a mí me permitan justificar y fundamentar mi posición. Hay que dar evidencia y ejemplos, nuevamente, siempre hay que ejemplificar, uno nunca puede hablar en el aire y dar supuestos solamente, es súper importante que uno tenga argumentos y evidencia, ¿ya? La precisión, uno tiene que ser conciso, tiene que ser claro, bien redactado, ¿ya? Eh, la conclusión también tiene que ser fuerte, porque la conclusión es, como les decía en el cierre y en todas estas partes, uno termina de convencer a las personas, uno engloba y termina de cerrar la idea. Entonces, cuando la conclusión queda coja, es complicado, porque en el fondo uno no termina de argumentar bien el punto que está planteando. Así que la conclusión siempre es muy importante, porque también es la reflexión a la que llegué yo. Entonces, para nosotros también saber que aprendiste y que te quedó clara la idea, es muy importante que la conclusión sea buena. La conclusión siempre tiene que ser buena. Y bueno, la estructura de las oraciones. Todas las oraciones están bien estructuradas y variadas. Eso yo imagino que ya lo saben y lo tienen claro. Siempre es bueno recalcar, cuidar la ortografía, hacer siempre la evaluación con la pauta al lado, eso es fundamental, y cuidar el orden gramatical y la redacción para que se entienda bien, porque es muy importante que en estos ejercicios de columnas de opinión, la estructura escritural esté, pero perfecta. ¿Ya? Eso es muy, muy importante. No sé si la profesora quiere acotar algo o quiere señalar algo. Lo mencioné por el chat igual, pero para que se escuche, que en el caso de que el espacio dentro de la consigna está disponible en la página web del colegio, y dentro de este mismo documento hay un espacio para que ustedes lo escriban, ¿ya? Pero si les resulta más cómodo, lo pueden hacer en otro documento Word. Lo importante es que sí o sí tenga el título, obvio, tenga el cuerpo de la columna y tenga su autoría, es decir, quién es la persona encargada de la redacción de este documento. De lo contrario, si les queda más cómodo, porque ahí sabemos que cada uno tiene su propio estilo y como sus propios formatos, pero también pueden hacerlo en un cuaderno, en una hoja, y luego sacarle fotos y luego mandar las fotos. También se puede, así que no se sientan como limitados por el formato. Aquí lo importante, como les digo, es la estructura, que la estructura esté bien, pero si es a papel, si es en otro documento, da lo mismo. Lo importante es la forma. Así que eso nomás. Perfecto, gracias, profesora. Bueno, ¿nadie tiene una duda, alguna pregunta? Porque recordemos que es la evaluación, así que si cualquier duda o cualquier pregunta, díganlo al tiro para resolverlo y así puedan realizar bien su evaluación. El Camilo tiene la mano arriba. Dale, Camilo. Lo que no escuché eran los temas sobre el cual se tiene que hacer la columna de opinión. Ya, aquí están los temas que hice. En el punto 4, la carta debe abordar uno de los siguientes temas presentes en la lista. Si elige 2, nadie se enoja, pero recordemos que no hay que abarcar tanto. Lo ideal es centrarnos en un tema y que ese tema quede bien desarrollado. ¿Ya? Entonces, los 4 temas son baja participación ciudadana en las elecciones. El segundo tema es la disminución de la edad para votar, las consecuencias que esto tendría.
El tercer tema es cómo incentivar la participación en los espacios no formales ciudadanos, ¿ya? Si tienen duda de lo que es un espacio no formal ciudadano, también nos preguntan, y en caso de que lo sepan, perfecto. Y la cuarta opción es cómo trasladar personas de espacios formales de participación a espacios informales. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta. ¿Prefieren que les mandemos este documento por el WhatsApp? Porque esto está disponible en la página del colegio, pero igual. ¿Sí? ¿No? ¿No me importa? Da lo mismo. Da lo mismo, parece que da lo mismo. Igual es fácil descargarla desde la página del colegio, así que no creo que se ¿No es necesite por necesario? WhatsApp. Ya. ¿No? O sea, yo siento así, y como nadie me habló, por eso quise dar mi opinión. Gracias, Camilo. Siempre es importante la opinión. Gracias, Camilo. Ya, y Fernando la va a pasar por WhatsApp cualquier cosa. ¿Ves, compañero? Listo. Está. Muchas gracias, Fernando. Ya, entonces ahora vamos a darle a la clase de desafíos de la democracia propiamente tal. Voy a dejar de compartir. Ya, entonces, nosotros estábamos acá en la presentación de la clase, bueno, la unidad de participación ciudadana, esto ya lo presenté, y el objetivo de aprendizaje de la clase es analizar los principales desafíos que enfrenta el sistema democrático en Chile, las oportunidades y amenazas. Entonces, para activar los conocimientos previos, lo que hemos conversado anteriormente, desde una mirada crítica a la actualidad, ¿cómo crees que será la participación juvenil en las próximas elecciones? ¿Por qué es tan importante el voto de los jóvenes? Y si tuvieras la oportunidad de votar, ¿lo harías? Estas son tres preguntitas importantes, yo creo, porque nos permiten a nosotros acercarnos un poco, a ustedes también, desde una visión no tan centrada en la gente adulta. Uno tiende a ver el voto como algo lejano, como si nosotros, por ser jóvenes, yo me acuerdo que a nosotros cuando estábamos en el colegio no nos importaba mucho como el voto, era como una cuestión de adultos, mi mamá iba a votar, entonces como que no me involucraba tanto. Pero el voto es fundamental y es un desafío para la democracia constantemente. En función de eso, yo igual les quiero preguntar si a ustedes les quedó claro la clase anterior, cómo funcionaba el sistema de votación, el sistema DONT. ¿A alguno le quedó alguna duda, alguna como inquietud, si lo entendieron bien o alguien no lo entendió? Porque es muy importante que ustedes entiendan ese sistema. ¿Nadie? ¿Todos lo entendieron? Perfecto. Están haciendo Sí, manitos Fernando ahí, dice que lo así que parece entendieron. que sí. Parece que lo entendieron. Entonces, si nosotros hacemos un ejercicio de votación, ustedes entenderían perfecto cómo funciona el sistema. Chan, chan, chan. Esos silencios Sí, no, causan miedo. dedito para arriba, dedito para abajo. Yo creo que sí. Ya, gracias, Constanza. Entonces, entonces, podemos realizar una votación. Hagamos el ejercicio si ustedes me dicen que aprendieron. Yo les voy a mostrar un videito corto de 2 minutos para que refresquemos la memoria de cómo se hace la tabulación de los resultados de las votaciones y así ustedes entiendan cómo lo vamos a hacer nosotros, ¿ya? Vamos a hacer el mismo ejercicio con tal de que aprendamos cómo se realiza el sistema de votación y cómo salen electos finalmente nuestros parlamentarios. Así que voy a poner el video y ustedes, por favor, indíquenme si se escucha o no se escucha. Tienes que, en la parte donde dice audio o como micrófono, hay que apretar una opción que dice compartir el sonido de la computadora para que suene. Sí. Ya. ¿Se ve bien? Sí, se ve. ¿Sí? Las del 19 de noviembre de 2017 serán recordadas como las primeras elecciones parlamentarias que se realizaron sin el sistema binominal. Sí, porque este año, y después de varios intentos por cambiar esa fórmula, debutó el sistema electoral proporcional inclusivo para elegir a nuestros representantes en el Congreso.
Este nuevo sistema busca una mayor proporcionalidad, para lo cual se aumentó el número de escaños a elegir tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, y también se fusionaron zonas electorales. Así, en el Senado se aumentó de 38 a 50 el número de senadores, y se redujo de 19 a 15 la cantidad de circunscripciones electorales. Con esto, cada región será considerada una circunscripción, que podrá elegir entre 2 a 5 senadores, dependiendo del número de habitantes en cada una de ellas. La Cámara de Diputados se aumentó de 120 a 155 el número de escaños a elegir y se redujo de 60 a 28 los distritos electorales. En cada distrito se elegirán de 3 a 8 diputados, dependiendo de la cantidad de votantes que tengan. Pero, ¿cómo funciona este nuevo sistema? En este nuevo sistema, los candidatos electos se definen según su votación personal y también por los votos obtenidos por la lista a la que pertenecen. Para poder asignar un escaño, es necesario primero sumar el total de votos obtenidos por una lista y dividirlos por el número de escaños a elegir. Así, si en una circunscripción se deben elegir 5 cupos, el total de votos obtenidos por cada lista se dividirá primero por 1, por 2, por 3, por 4 y por 5. Esa nueva cifra será asignada a cada candidato de la lista en el orden de mayor a menor. Ese ejercicio se realiza de igual modo por cada lista en competencia. Una vez finalizado este procedimiento, será posible ver la totalidad de listas con sus candidatos y constatar quiénes tienen las 5 primeras mayorías. Todo esto fue posible gracias al cambio del sistema electoral binominal, que no se aplicará nunca más en una parlamentaria, luego que el Congreso aprobara la reforma enviada por el Ejecutivo. Porque al Senado le interesa que participes en las decisiones importantes de tu país. Sigamos construyendo juntos la democracia. Un aporte de TV Senado a la participación ciudadana. Ya, luego de ese final institucional, vamos a pasar a las votaciones. ¿Crees que un senador es el que tiene que resolver? Sacar eso. Ya. Entonces, yo les voy a mandar el link por el chat del Docs donde nosotros vamos a realizar las votaciones. Van a aparecer 5 listas y ustedes tienen que votar por la opción que más les llame la atención. Y el PPT. Y aquí ven, esas son las listas que aparecen. Entonces ustedes tienen que votar por la que ustedes crean que debería ser el futuro de nuestro país. ¿Ya? Según eso, nosotros vamos a dividirlo y vamos a sacar el resultado. Este es el mismo ejercicio en cómo nosotros elegimos a nuestros representantes, solamente que lo vamos a hacer ahora nosotros. ¿Ya? Traten de elegir la lista con la que se sienta más afinidad. Po. Eso es lo mismo que hace uno al momento de votar, ¿cierto? En una elección, solamente que ella lo relacionamos con más ideologías como más políticas, y quizás es una cosa más de intereses, como dice el profesor, pero es básicamente el mismo funcionamiento. Así que tienen que elegir una con la que ustedes sientan se sientan más relacionados, más identificados, y luego pasamos al ejercicio. Vamos a dar... Eso mismo. ¿Cuánto? 1 minuto, sí, elegir ¿Un minuto? Sí. Sí, si no demoramos nada. Voy a poner el cronómetro y en 3 minutos vamos a tener toda la actividad lista para seguir con la clase. Del formulario que les envió el profe, solamente responder la pregunta número 1. Las 2 preguntas que siguen son para el fin de la clase, así que solamente la pregunta número 1. Solo la primera parte. Profe, responde la pregunta número 1 y la envío nomás, o la dejo así no. Solo la pregunta 1. Solo respondan la pregunta 1. O sea, pero la respondemos y la enviamos o nada más la marcamos. La responden y la envían, sí. Okay. No me deja enviarla. ¿No les deja enviar? ¿Por qué te pide llenar las otras preguntas? Sí. Yo lo voy a solucionar al tiro. Problemas técnicos. Problemas técnicos, pero siempre pasan. Yeah, No se bueno, preocupen. mientras la profesora soluciona esto, nosotros vamos a seguir con la presentación, por mientras, en honor al tiempo, ya que partimos un poco tarde. Vamos Solucionado. a seguir. ¿Solucionado? Sí, Ah, ya, qué rápido. Vamos. Voten entonces, aprovechen de votar. Hay que ejercer el momento burocrático de la clase. La democracia. No, profe, no me deja enviarlo de nuevo. ¿Y lo actualizaste, Benja?
Enter y se te actualizó o... Ahí ya o comenzaron a dice. llegar algunas respuestas, sí. Yo sí pude, pero tuve que refrescar. Ya. Gracias, Fernando. Sí, si puedes, profe, proyecta cómo se va cambiando el gráfico. Está interesante ese gráfico que se está Sí, armando. sí, está bueno. Hay 13 respuestas y somos 19 estudiantes en clase, así que todavía faltan 6 respuestas por completar. De hecho, aprovechando esta instancia, cuando hace unos años se discutió en el Congreso y en el Ejecutivo también sobre el desafío de implementar el voto electrónico. No sé si lo habremos conversado en algunas clases anteriores o me estoy confundiendo de curso, pero la importancia del voto electrónico es lo mismo que estamos haciendo nosotros ahora, y es que los datos se van actualizando constantemente. Pese a que uno de los desafíos de la democracia es la transparencia de la votación, en el fondo existe detrás de este voto papel por papel ver que en la urna que es transparente, nadie ha manipulado los votos, que está cerrada y que después la abren frente a todos y van contando los votos en público. La gracia de un sistema más tecnológico y en el fondo computarizado de elecciones es lo mismo que está pasando ahora, que los resultados son inmediatos. En Estados Unidos, por ejemplo, para la última elección tengo entendido que se realizó parte en algunos estados voto electrónico y la gracia era que sabían constantemente que Trump ya iba a ganar mucho antes, por ejemplo. Entonces era súper importante este paso que está dando porque en el fondo es la inmediatez, es como un poco la ansiedad de las elecciones, de saber quién va a ser el ganador al final de la presidencia o de las parlamentarias. ¿Y ustedes creen que sería más positivo o negativo administrar un voto electrónico? O sea, tiene sus pros y sus contras. ¿Y cuál sería el contra, por ejemplo, Fernando? ¿O O alguien sea, más? poniéndome conspiranoico, creo que es más fácil alterar, o sea, no sé cómo funciona realmente, pero siento que con la facilidad de hoy en día que es alterar palabras tipificadas de manera electrónica, o sea, es muy fácil alterar texto, o sea, no sé, quizá pueda, que siento que hay como una mayor chance también o sea, hay una posibilidad también, al igual que con físico, de que pues se haga corrupción, o se cambien los votos, o se cambie la persona que se eligió, no sé, quizá es eso. Sí, sí, son reparos que se tienen también, pues esa es una de las discusiones que se Profe, tienen. Dígame. es que también puede ser que, tipo, yendo a votar, se corrobore con el carnet de identidad, pero ¿cómo se corrobora que es una persona y no se está haciendo otra cuenta para ir a votar por Ah, internet? ya. Es porque es igual, uno igual iría en el fondo a estos colegios a votar, pero en esos lugares tienen computadores. Tú vas, pasas tu carnet, haces lo mismo, ellos miran la foto, veas que eres tú, pero tú en vez de entrar y llenar en el fondo el papelito y meterlo en la urna, tú en esa cabina, en la cámara, ¿cómo se llama? Tú votas por en el fondo, el candidato que a ti te parece. No, no es que en el fondo llegaría a nuestros computadores, no es que votaríamos desde la casa. Ese es como el riesgo que no se quiere correr en el fondo. No es que nos va a llegar como al correo la votación, sino que uno igual se dirige al local de votación, pero es por sistema computarizado, para agilizar en el fondo los resultados. Oye, los otaku aparecieron. Habían 17 votos, ahora el 18. El último, Estaban la última persona que calladitos, votó estaban era... calladitos, pero yo sabía que habían ahí entre medio. Sí. Oye, no hay veganos, no hay nadie que quiera un país libre de carne. No, no lo puedo creer. Tu voto es el único ahí, Vicente. Mi Invisible. voto es el único No vale nada. de los veganos.
Ya, yo creo Nos que ahí falta... está. Vamos, sí. Ya, entonces... 6 personas votaron por jugar, los gamers. 11 personas votaron por la opción por igualdad. Y una persona votó por BTS. Entonces, si nosotros, yo voy a dejar de compartir acá y voy a compartir el resultado. La igualdad, la lista E, perdón. La lista E, en el fondo, cuando saca, si la lista E saca 11, nosotros vamos a dividir por la cantidad de escaños, en el fondo. Sacaron 11 votos. Y estos 11 votos los tenemos que dividir por, en el fondo, la cantidad de listas como aparecía. ¿Ya? En el caso de la lista D sacó 0 votos, la lista C también sacó 0 votos, la lista BT sacó 1 voto y la lista A sacó 6 votos. Entonces nosotros luego lo dividimos por la cantidad de escaños en el fondo y de puestos que se dan, si son 5, en este caso son 5 listas, y se tienen que llenar los 5 cupos. Aquí hay 2 cupos que en el fondo quedarían fuera. O sea, si la lista A, por ejemplo, tiró más candidatos, la lista A metería más gente, porque es la que sacó más votos y genera arrastre. Entonces, pum, entran sus candidatos porque las otras listas, o sea, estas posiciones son minoritarias, entonces no entran, no tienen voto. ¿Ya? La lista B, pese a tener un voto, entraría con un solo representante. ¿Ya? Porque es la última lista. La lista E también sacaría la mayor cantidad de representantes porque es la que tuvo más votos. ¿Ya? Es el mismo ejercicio que estaba realizando en el video, pero acá lo realizamos en el fondo como en nuestras votaciones locales. ¿Ya? Entonces, la lista E tendría 3 representantes, por ejemplo, la lista A tendría un representante y la lista D tendría, o sea, y la lista B, perdón, tendría un representante. Porque en el fondo gana la posición mayoritaria. Aquí acuérdense que lo que se defiende es la idea misma que representa una lista, no es solo el candidato. Por eso se agrupan en partes, son listas, porque son ideas afín, ¿ya? No es que sea solamente una lectura meramente electoral, es también una visión de ideas políticas afines. Siempre son ideas políticas afines las que se integran en la lista. Por eso se juntan en una misma como fila, ¿ya? No, sea, no va a ir en una misma lista, no sé, Pablo Longueira con Daniel Jadwe, ¿ya? Porque no son de ideas políticas afines. Ellos van en listas separadas. Longueira iría en la lista A y Jadwe iría en la lista E, por ejemplo. Entonces, según la cantidad que sacan, de votos que sacan, ellos arrastran y suman gente de su visión política, otros candidatos que integrarían también el Congreso. No sé si les queda claro. Necesito que me digan sí, no, dedito para arriba, dedito para abajo. Porque me Ya. gusta saber si entendieron por qué el modelo es así. O sea, pero ¿y cómo era el tema de la división y todo eso? Eso fue como donde me perdí. En la división. ¿Se acuerdan cómo era el ejercicio en el video que les mostramos anteriormente? ¿Cómo se dividían los resultados? Primero por 1, después por 2, Claro. ¿o no? Sí, bien. Sí, sería primero por 1, por 2, por 3, por 4 y por 5, según la cantidad de votos que sacaba cada lista. ¿Ya? Entonces, suma el total de votos que sacaron los candidatos de esa lista y se divide. Entonces, el primero que saca más votos de ese total dividido es el que entra. Después entra el segundo, ¿ya? Y así, entran por cantidad, pero según la lista. Es enredado, es complejo, pero después de que uno pilla la maña, queda súper claro. Entonces, el total de votos que saca una lista, ¿ya? El total de votos que saca una lista, se suman, ya. Sacan, no sé, 200.000 votos. Esos 200.000 votos se dividen por 1, porque es la lista que sacó más como resultados. Después la lista 2 se divide por 2, la lista 3 divide por 3, la lista 4 divide por 4 y la lista 5 divide en 5.
¿ya? Entonces, los candidatos de cada una de esas listas, el candidato que fue sacando más votos es en función de la cantidad de votos que fue sacando la persona de esa lista, entra. Les voy a poner un ejemplo y aquí cerramos el tema para pasar a lo siguiente. El año 2017 fueron las últimas parlamentarias, si no me equivoco. Ya. En esas votaciones, Giorgio Jackson, ¿conoce a Giorgio Jackson? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿No? Ya. Él es el diputado más votado en Chile. ¿Ya? Él sacó 150.000 votos. ¿Ya? Y él arrastró a 2 diputados más. A uno que se llama Gonzalo Vinter y una diputada que se llama Natalia Castillo. ¿Ya? Ellos sacaron, a diferencia de él, 4.000 votos. Y uno se pregunta, ¿por qué una persona que sacó tan pocos votos entró? Y es porque él, como iba en la lista, ellos iban en la misma lista, y él sacó tantos votos que arrastró a personas que sacaban menos votos. ¿Por qué? Por este mismo ejercicio. Porque el total de votos que se sumó de esa lista, que deben haber sido más de los que sacó él en el fondo, sumando los de los otros candidatos que arrastró, sumando esos, los 4.000 de Natalia, los 4.000 de Gonzalo, y de otros candidatos que también iban en esa lista, sacan un total. Ese total se dividió, ya por 1, porque fue la primera mayoría entonces, fueron los que iban primero. Se dividió por 1, y en función de eso, entró él y entraron esas otras 2 personas, ¿ya? Busquen el ejercicio. Si ustedes van a Wikipedia y ven los resultados de las elecciones, van a saber los totales. Entonces te van a decir, ah, ya, él sacó este total de votos y en su pacto estas otras personas le sumaron esta cantidad de votos. Y ahí, pum, entró él y entraron esas otras personas. No sé si entendieron un poco. ¿Les quedó más claro? Necesito que me digan que sí o que no, porque esto es difícil. De cómo Un poco mejor, sí. Sí, ya, bueno. O sea, si por ejemplo un candidato de, por ejemplo, derecha o izquierda, gana muchos votos, entonces se traería a otros diputados del mismo partido o de la misma idea, por decirlo de alguna manera, que tuvieran mucho menos votos. Claro, sí, exactamente. Eso pasa, Fernando. Sí. Ya, bueno. Teniendo en claro eso y ya habiendo respondido la duda, en caso de que tengan, igual me pueden preguntar nuevamente, no hay problema con eso, vamos a pasar a lo siguiente. Yo creo que debería ser la otra, la siguiente. Esa. ¿Cuál? Esa misma. ¿Esta? Sí, representación Ya. política, creo yo. Entonces, en relación a esto, la representación política es otro desafío que tiene la democracia, ¿ya? ¿Y por qué les digo esto? Porque hay problemas en general en las votaciones y tiene que ver con la baja participación electoral. Pese a que nosotros decimos ya el presidente salió electo, ganó con un 45% de los votos, pero de ese total del padrón electoral no fue la gran mayoría la que votó, ¿ya? Hay una tasa de abstención muy alta. Hay millones de personas que no están votando, tal como hay millones de personas que votan. Si no me equivoco, votaron un poco más de 3 millones de personas en la última elección presidencial. Hubo otro porcentaje, hubo otro como 4 millones de personas un poco más, que decidieron no votar. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿por qué pasa esta baja participación electoral? No sé si ustedes tendrán alguna idea de por qué la gente decide no votar. ¿Por qué hay una baja participación en las encuestas? ¿Y por qué los movimientos sociales en contra del gobierno también tienen posiciones que a veces llaman a no votar o que están en contra de las medidas que están tomando de la clase política? A mí me gustaría saber su opinión, o por qué ustedes creen que hay baja participación electoral y bajo involucramiento político en Chile. Traten de resolver, ahí el Matías dice algo en el chat, pero traten de pensar esto como si ustedes tuviesen la oportunidad de votar. Yo ya, a partir de las clases anteriores ya nos han dicho varios como, no, yo en realidad no iría a votar, o como que hay algunas como opiniones divididas. Entonces, traten de pensarlo desde ahí también. ¿Por qué votan a poco la gente? Me ponen somos flojos. Sí, yo creo que todos somos un poco flojos, pero... Podría ser porque no le llama mucho la atención lo que proponen los candidatos y cosas así. Ya. Ailín, entonces tú dices que hay como una desconexión un poco de la política con la realidad de la gente, si no me equivoco.
También puede ser porque dicen para que si va a salir el mismo o está arreglado, cosas así. O que no se sienten representados, no les interesa como lo que proponen. Ah, ya. Lo que dice la Constanza es súper importante porque en el fondo la desconexión de la política con la realidad es tan grande que no son cuestiones que en el fondo para nosotros vayan a ser tangibles, vayan a ser tan reales lo que se discute. Por ejemplo, en el chat, el Fernando dice que hay una desconfianza con los políticos, también lo mencionaron antes. Sí, la desconfianza es súper grande, sobre todo con los casos de corrupción, con los casos de cohecho y con todas estas cosas que hemos visto, con estos sueldos tan altos que tienen los parlamentarios. Uno tiende a desconfiar, pero ¿es la respuesta, creen ustedes, no participar? ¿Qué creen? Es que depende del pensamiento de cada uno. O sea, puede tener sus diferentes opiniones y se las reserva, no sé. Ya, ya, sí, es verdad, es verdad. Eh, Pero, ahí yo difiero porque se trata del futuro del país, de la sociedad, entonces después ves a ese tipo de personas que dijeron, ah, no, yo no voy a votar porque siempre es lo mismo, porque no me siento identificado, pero después cuando el presidente, el mandatario o lo que sea, cualquier político del gobierno va y se lanza un error, ah, ¿qué tal? Ese tipo, entonces tú con qué base vas a hablar si tú nunca participas, lo único que haces es quejarte. Siento que no es lo mismo resguardarse una opinión acerca de un tema como la opción homosexual o el abuso a mujeres, porque son temas un poco no tan de importancia nacional como lo puede ser votaciones, porque al fin y al cabo perjudica y afecta a todos, así que creo que no abstenerse no es la opción o idea. ya, perfecto. Profe, también puede inferir el hecho de que se hayan mudado hace poco y que el lugar en donde van a votar les queda muy lejos, una cosa así, y que no puedan asistir también. Ah, ya, eso es muy importante. Es muy importante lo que dice la compañera porque, de verdad, el voto tiene que ser lo más práctico posible, en el fondo. Entonces, la participación electoral tiene que ver también, y este es uno de los desafíos de la democracia, con que el voto sea lo más accesible para todos. Por ejemplo, imagínense una persona en silla de ruedas, la hacen ir a votar lejos de su casa y en un lugar que no está acondicionado, que no tiene ramplas. Obviamente esa persona va a generar un desinterés por ir a votar porque no está condicionado para, en el fondo, en este momento la democracia y el voto lo discrimina. Y la idea es que el voto no genere eso, sino que se genere una amplitud y que todos podamos acceder a él lo más fácil posible para elegir a los representantes. El Camilo pone, igual es como un voto que no puede cambiar toda la votación. Ah, claro, uno tiende a decir, pero si mi voto no va a generar la diferencia. Pero sí, eso es súper importante tenerlo en cuenta. Los votos al final, entre suma y suma, sí van generando la diferencia. Y esto para ir cerrando un poco lo de la baja participación electoral, porque tenemos que pasar a otras cosas, cuando fueron las últimas elecciones presidenciales, la profesora aquí también me puede acompañar, y es que nadie creía que Beatriz Sánchez, que era la candidata del Frente Amplio, iba a sacar más de 1 millón de votos. De hecho, todos fuimos a votar y dijimos, ya vamos a votar por la BEA porque representa otras posturas, nosotros por la universidad conocimos esas posturas políticas, entonces, bueno, nos acercamos a eso un poco. Y jamás pensamos que iba a sacar eso y de repente sacó 1 millón de votos. Entonces, como que nosotros quedamos pasmados y dijimos, oh, pero ¿cómo pasó esto? Y ahí uno se da cuenta de que un voto tras otro sí va sumando y en el fondo sí hace un poco la diferencia. Es cierto, muy cierto. Entonces, hay casos donde cambia. Bueno, por otro lado, otro de los desafíos que tiene la democracia es el pluralismo en los medios de comunicación. Como sabemos, la libertad de expresión tiene que ver con la libertad de la información a la cual yo puedo acceder y con la libertad que yo tengo de decir lo que yo quiera, ¿ya? En ese sentido, ¿cuál es el problema que evidenciamos en los medios de comunicación actualmente? Es que hay un oligopolio. ¿Qué significa eso? Que hay empresas que controlan todos los medios de comunicación, ¿ya? Hay una concentración de la propiedad de los medios de comunicación de masas, de los medios de comunicación masivos. ¿Y qué hacen estos medios de comunicación? Muchas veces tergiversan la realidad, las posturas. Hace poco salió una noticia de que decían que los supermercados estaban desabastecidos y el canal mostraba imágenes de un supermercado en Inglaterra. Esos son hechos súper importantes porque ahí nosotros nos estamos preguntando qué rol juegan los medios de comunicación y, en el fondo, hasta qué punto nosotros podemos creerle a los medios de comunicación. En función de eso, realizamos un ejercicio.
una actividad intermedia, para saber un poco cómo es su relación con los medios de comunicación. Como vemos acá, nos aparecen 3 preguntas. Una es, ¿cuál de estos medios te informas tú? Y aquí yo les quería preguntar, ¿cuál de estos medios son los que ustedes utilizan para informarse y saber un poco del acontecer diario? Si me pueden decir, si me pueden ir contando. No sé, hay gente que no haya hablado. La Paloma, el José, el Damián, Benja. ¿Cuáles Benja son está los muy medios de callado, estoy comunicación que impresionada. ustedes ocupan constantemente y en cuál de ustedes se informan? ¿Ven tele todavía para informarse de las cosas? ¿O usan más las redes ¿Escuchan radio? sociales? ¿Escuchan radio, claro? ¿Qué se usa más? Ahí Fernando está hablando por el chat, también dice Twitter e Instagram. A veces noticias Ya, por internet. por internet. Ya, pero, ya Mati, pero los canales nacionales no necesitamos cable. Uno prende la tele nomás, y se sale la señal. Ya, Yo por tele de internet, repente cuando la prenden. ya, las redes sociales, la tele miente, mira. Eso es muy importante, ese es un discurso que ha salió muy fuerte después del estallido, la tele miente. Sobre todo lo que yo les decía antes, que mostraban esas imágenes de ese supermercado en Inglaterra, haciéndolo pasar por imágenes de Chile. Ahí se confirma y uno dice, oh, la tele efectivamente miente. ¿Y quiénes son los que están detrás de esos canales también que quieren mostrar eso? Eso es súper importante. El Camilo pone solo Instagram. Ya. Y en Instagram, ¿cuáles son las páginas que ustedes tienden a seguir? ¿Por cuáles páginas se informan? Es que llega como la información a base de memes. O sea que, no sé, como o si fueran chismes. Es como Ya. lo único que llega a nosotros porque la tele ya no nos llama la atención. ¿Y ustedes nos siguen como páginas de noticias en Instagram? Sí, profe, yo sigo. O sea, una que otro. Hay una que se llama Hypebeast, que es prácticamente como de noticias de interés general, y la cuenta divide distintas Hypebeast en base a cada apartado general, y tú sigues las que te interesan, y son como noticiarias todas en general acerca de cosas interesantes. Antes seguía CNN, pero después lo dejé de seguir me puse conspiranoico. Y, y creo que también dejé de seguir Mega y otras páginas, pero antes seguía un poquito más, pero más que nada sí, las independientes. Ya. Yo en Gracias, Fernando. Instagram, Claro. más que nada cuando otras páginas los publican, como páginas de meme o cosas así, otras personas que sigo que publican la información. Ah, ya. O sea, podemos decir que la mayoría se informa a través de Instagram, entonces. La gran mayoría de ustedes utiliza Instagram. Por ejemplo, aquí me pusieron en un comentario que sigue la página Prensa Chilena. Prensa Chilena, por ejemplo. Es una de las páginas. ¿Qué otra página de Instagram utilizan para informarse? O, no sé, o qué canal de televisión utilizan, la radio. O solo siguen así como las páginas tradicionales. Frente Por Feminista me ejemplo, están comentando por acá. ¿cuánto? Frente Feminista. Ya. Frente Feminista. O siguen, no sé, Piensa Prensa, Interferencia, ¿conocen esas páginas? Ahí hay que tener ojo igual con que las páginas obviamente tienen como una ideología súper marcada, como que no vamos a encontrar como, por decirlo así, como una posición objetiva de la situación, porque obviamente estos medios lo que buscan es precisamente pararse desde una posición política y desde ahí contar los relatos, tal como lo hace la prensa, ¿cierto? La televisión o la radio, todos tienen ahí como una ideología bastante definida, entonces depende también de la afinidad que uno tiene con ese tipo de, como con qué ideología uno se sienta más identificado, es también lo que uno va buscando o desde dónde se informa. Resistencia combativa, me están comentando por aquí también en el Instagram. ¿Estáis silenciado, profesor? Que mi vecino se puso a ocupar su taladro, así Ay, que vecinos. tuve que parar. Sí, mi Vecinos. perro pelea con él, así que todo un conflicto. Bueno, ¿y cuál es la gracia que tienen estos otros medios de comunicación que nosotros vemos acá?
como Twitter, Facebook, Instagram, incluso WhatsApp con las cadenas de la posverdad, como nosotros las conocemos. Y es que influyen en los contenidos los propietarios de estas redes. Como sabemos, ¿ustedes tienen idea más o menos de quiénes son los que controlan los canales de televisión? ¿Saben? Díganme Hay unos sí. estatales del gobierno Sí, sí, y muy algunos bien. privados. Toda la razón tiene la Krishna. Hay tantos canales privados como también hay un canal estatal. Si nosotros vemos la siguiente diapositiva, aquí está. Los canales de televisión son administrados por diferentes empresas y también hay un canal estatal. TVN, Televisión Nacional de Chile, es el único canal que es 100% del Estado. Entonces, los contenidos que se emiten, la información que se transmite, es propia de la decisión que tiene el gobierno de turno, quien designa a la persona que administra TVN, ¿ya? En el fondo, la persona que ve el Consejo Nacional de Televisión, quien administra Televisión Nacional de Chile, es quien decide lo que se transmite. En el caso de los otros canales, tienen dueños. Como vemos, por ejemplo, Megavisión es del Grupo Claro. Y no es Claro la marca de celulares, por si acaso. El Grupo Claro era de un empresario que se llamaba Ricardo Claro, que es de una de las familias más millonarias de Chile. El canal 13, como vemos, es del Grupo Luxica ahora. Y Chilevisión, luego de que Piñera fuera presidente y no puede tener estos canales, no puede tener empresas cuando uno es político porque hay intereses de por medio, se lo vendió a Warner, entonces vía Turner, que es la empresa. Entonces vemos que 3 de los 4 canales más grandes de nuestro país son de empresas, y de empresas en el fondo derechamente que tienen otros intereses económicos, no solo transmitir información, aquí hay intereses también en el fondo como de obtener más ganancias con esto de promocionar sus productos, etc. En la línea también de esto mismo es que los diarios también tienen dueños y estos dueños deciden las líneas editoriales, ¿ya? Entonces, como vemos acá, los diarios en Chile, por ejemplo, La Tercera, el diario en Concepción, Pulso, las revistas que pasa, o las mismas radios de comunicación, la Carolina, la Radio Duna o la Radio Cero, son de grupos empresariales. En este caso, el grupo Copesa, que es un grupo español, es dueño de todos estos medios de comunicación. ¿Ustedes tienen un poco la idea de qué significa que estas empresas sean dueñas de estos medios de comunicación? ¿O se imaginan qué pasa cuando se hacen dueños de estos medios de comunicación? ¿En qué se traduce? En control de información. Claro, pero ¿qué más? Vamos hilando más fino para ir pensando en por qué es tan importante que nosotros demos esta discusión del control de los medios de comunicación. Es que están destinados a poner como el mismo tema con las mismas bases según lo que le diga como su centro, ¿no? Muy bien. Tiene Muy bien, relación Aileen. con lo que dice la Krishna en el grupo, que dice, o sea, en el chat, perdón. Antiguamente los diarios tenían ideología política, por ahí va la cosa. Exactamente, Krishna. Por Toda la razón. ejemplo, publicaban lo que a ellos les convenía. Por ejemplo, el Clarín lo sacaron. Era un diario de izquierda, si no me equivoco, y lo sacaron durante la dictadura. Entonces, los que le convenían a ellos lo publicaban según su ideología política. Exactamente. Cuando nosotros nos dicen que un medio de comunicación es apolítico, es neutral, nosotros mostramos la información que la gente quiere, eso es mentira, chicos, chicas. Nunca crean eso. Eso es completamente falso. Todo lo que hemos visto en esta clase es completamente político y tiene posturas e ideologías políticas detrás. Jamás no lo van a tener. Entonces es súper importante que nosotros cuando pensamos en los desafíos de la democracia y también nos involucramos con los medios de comunicación, tengamos capacidad de crítica y de ser súper críticos con lo que con la información que se nos transmite. Profe, o Diga, sea, Fernando. por ejemplo, hechos noticieros como, por ejemplo, CNN o Fox News, que son noticieros que se supone que se abstienen nada más a que presentemos los hechos y una pequeña perspectiva, hacen algo que se abstienen a presentar ciertos hechos o mostrarlos de una perspectiva ligera y distinta, pero que al fin y al cabo
se nota. Y por ejemplo, se ha notado mucho, ya si la gente indaga, se van a dar cuenta que se ha notado mucho que hay muchos noticieros de índole democrática, del Partido Democrático, que han presentado hechos, pero de manera que es una cadena o consecuencia, una cadena de hechos que giran en torno a afectar la imagen del presidente Trump, por ejemplo, o sí, y así constantemente en distintos apartados, pues incluso los noticieros estadounidenses o noticieros ingleses, que son como los más renombrados y los más importantes del mundo, también hacen ese tipo de cosas. Los noticieros ingleses se abstienen de mostrar ciertos titulares o ciertas cosas que afecten a la corona, por ejemplo, con el tema de Jeffrey Epstein y el príncipe, ya no recuerdo cómo se llamaba, se han abstenido de mostrar ciertos hechos, y a pesar de que no tengan el nombre somos de derecha o somos de izquierda, o sea, siempre hay como movimientos políticos o inclinaciones políticas, incluso en los mejores noticieros del mundo. Y eso es triste. De repente esos silencios también tienen una postura política, o sea, como omitir cierto tipo de cosas es precisamente para defender de cierta manera ciertas ideologías, ciertas cosas, y tal como dice Fernando súper bien, de repente no conviene mencionar ciertas cosas porque estamos afectando, por decirlo de alguna manera, a nuestra ideología. Entonces, ¿qué hago yo? Silencio. Entonces, también hay que tener ojo con esos silencios, porque los silencios también dicen mucho, pese a ser silencios. Los silencios son cómplices también. Exacto. Miren, yo les voy a decir algo, puede que aquí algunos me digan, oh, el profe está loco o no, pero yo me banco en cierto modo, en cierta medida al Mercurio, porque el Mercurio es explícitamente de derecha, y todo el mundo lo sabe, y a ellos les da lo mismo. Ellos dicen, nosotros somos de derecha, y ponen un titular así como, si pierde el rechazo, el país se va a hundir y va a estar en la miseria. Entonces uno dice, bueno, ahí hay una clara postura política, ellos la evidencian. Nosotros estamos por esta postura política, y nosotros somos de derecha y no tenemos ningún problema en decirlo. Pero cuando hay diarios, por ejemplo, como La Tercera, que se hacen pasar como neutrales entre medio, pero a la vez censuran noticias o no hablan de ciertos temas, ahí también hay posturas políticas, que uno tiene que ser capaz de decir, oye, pero este diario está diciendo cosas que a mí no me parecen. Bueno, atrás de esas cosas hay posturas políticas. Tal como hay diarios que nosotros sabemos que son derechamente de izquierda, como, no sé, El Desconcierto, El Ciudadano, o los mismos medios que vemos en Instagram, como Interferencia, Piensa Prensa, Radio Villa Francia, no sé, son ejemplos, que en el fondo uno sabe que son diarios de izquierda, ellos difunden noticias de izquierda y lo dicen, y difunden campañas del apruebo. Ahora con el plebiscito va a ser aún más visible, chicos. Ahí ustedes van a poder darse cuenta completamente de cuál es la postura política de los medios de comunicación. En otra línea de los desafíos de la democracia, existe la necesidad de la transparencia y la probidad administrativa, ¿ya? Por un lado, como vimos, están los medios de comunicación y está la baja participación política, que son dos elementos centrales de los desafíos de la democracia. Aquí hay un tercero que se nos suma a esta discusión, y es la transparencia. El acceso a la información pública. A nosotros nos encantaría, por ejemplo, poder acceder a todo lo que pasa dentro de las comisarías, sobre todo después del estallido social, porque hubo tensión con los derechos humanos, no sabíamos qué pasaba con la gente detenida, entonces nosotros decíamos, bueno, la gente debería tener la libertad de poder ver lo que pasa allá adentro, ¿ya? Porque según ley, nosotros todos tenemos derecho a defensa y a como un trato transparente sobre lo que nos pueda pasar en materia pública, en materia delictual o en diferentes instancias, ¿ya? Entonces, se busca perfeccionar la transparencia y la probidad administrativa. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podamos acceder a toda la información de lo que hace el Estado de manera libre. Yo puedo saber cuánto gana el presidente, en qué se gasta su plata, en qué gasta la plata el ministerio, en qué gastan la plata los diputados, los senadores, el alcalde, los concejales. Todo eso yo tengo derecho a saberlo según la ley de transparencia que aparece acá, la ley 20.285. Que conlleva a la creación de un Consejo para la Transparencia que como finalidad tiene ir perfeccionando y mejorando los mecanismos de transparencia que existen en Chile, ¿ya? Esto es un dato que yo le contaba el otro día a la profesora. Cuando salió la ley de transparencia,
Nadie lo había ocupado. La ley lleva, no sé, pongamos, un mes promulgada y nadie había mandado un correo al Consejo de la Transparencia solicitando, por ejemplo, cuánto gana el ministro Briones, el ministro de Hacienda. A nadie le había interesado, nadie se había involucrado, hasta que un niño de 12 años en Arica quiso saber en qué se estaba invirtiendo la plata del Consejo Municipal de Arica para una tarea. Él lo hizo para una tarea del colegio y no encontró la información y mandó un correo al Consejo de Transparencia, y el Consejo de Transparencia por ley tuvo que contestarle a este niño de 12 años de Arica sobre qué se gastaba la plata el Consejo Municipal de Arica en el fondo. Entonces fue súper polémico porque la gente decía, oye, pero un niño pidiendo información, a ver, acá es súper claro, todas las personas que están en Chile tienen derecho a saber en qué se gasta la plata. Ya uno tenga 5 años o tenga 85 años, tú tienes derecho, cualquiera de ustedes lo puede hacer, mandar un correo y solicitar la información que sea, de bien público. Yo no puedo preguntar, por ejemplo, en qué se gastó la plata Andrónico Luxic en su casa, como no, porque eso es de su vida privada y yo no me tengo por qué meter, ¿ya? Pero sí puedo preguntar todo lo que se involucran las arcas fiscales, todo lo que es de inversión del Estado. Entonces, un desafío de la democracia era la transparencia. Paradójicamente, esta ley la promulgó Piñera, hizo las manos, nadie lo sabe, pero bueno. Ja, ja, ja. Yo no confío mucho en esos gestos. Y bueno, se promulga esta ley y nosotros podemos acceder a toda la información que queramos. ¿Alguno de ustedes tiene una duda o alguna pregunta sobre la ley de transparencia? ¿No? ¿Nada? Estamos a una lámina de terminar por si acaso, para que no se asusten. Sí. Y les pedimos disculpas, pero costó que liberaran la sala porque otro curso está en otra actividad, entonces nos atrasamos 10 minutos que no les queremos robar. ¿No? Si nadie tiene dudas, ¿estamos claros entonces No. con la ley de transparencia? Ya, perfecto. Cualquier cosa, ustedes se meten a la página del Consejo de la Transparencia y ahí está todo clarísimo, para que sepan de dónde nosotros sacamos la información también, porque eso es parte de un desafío de la democracia. De dónde sus profesores sacan la información de lo que les enseñan. Ya. Por último, tenemos la evaluación formativa. Les voy a mandar un link por el chat, donde ustedes van a tener que contestar preguntitas al final de la clase. De ahí nosotros vamos a ver los resultados para no atrasarnos más y no quitarles más tiempo, ¿ya? Así que les voy a mandar el link para que ustedes accedan y puedan, en el fondo, contestar las preguntitas que hicimos con la profesora con tanto cariño para todos y todas ustedes. Ahí está. Creo ¿Llegó? que ahí sí llegó. Creo que la diapo anterior igual, la moradita, es importante mencionarla. Yo sé que la entienden, pero es simplemente para que sepan que hay distintas formas. Solamente yo creo que es para eso. ¿La quieres explicar tú, profesora? ¿Sí? Bueno, como el profe bien decía, todo lo que él ha hablado habla de distintos desafíos democráticos, ¿cierto? Algunas... Profe, Diga. me metí al link y me sale que ver la puntuación no me deja responder donde ya donde lo envié ya. Ah, ya, entonces yo les voy a mandar luego, voy a tratar de rehacer el mismo documento, pero solamente con 2 preguntas, y ahí lo van a poder responder. Acuérdense que estas tareas son muy importantes que las resuelvan porque les van a ayudar a la larga también con el trabajo final, así que si no lo pueden hacer ahora, no se preocupen, pero lo voy a mandar igual después para que puedan acceder. No se preocupen. Y lo que venía diciendo respecto a la violencia, eso también es un desafío porque sabemos que en Chile todavía tenemos un problema muy grande respecto a la violencia. Y a lo que yo quiero llegar con esto es básicamente que se entienda que no solamente hay un tipo de violencia, sino que vemos violencia de distintas maneras. Una de las más recurrentes, podríamos decir, es la violencia social o institucional, ¿cierto? Que se ejerce desde distintos tipos de agrupaciones o instituciones, tal como dice la palabra, que en este caso yo creo que un caso si bien conocido y que todos sabemos, ¿cierto? Es lo que ha ocurrido con la institución de Carabineros y que últimamente ha estado súper deslegitimada por la cantidad de violencia precisamente que ha aplicado en distintos tipos de manifestaciones que debiesen ser como
una forma de la libre expresión, ¿cierto? Tenemos también la violencia intrafamiliar, sabemos de qué se trata eso, finalmente. La violencia de género, que apunta, está principalmente relacionada, y lo sabemos también a partir de distintos casos que han estado muy en boga, ¿cierto?, últimamente, lamentablemente, como fue el caso de Antonia Ibarra, ¿cierto?, o el caso de Ámbar. Por lo general también aparece en las redes sociales un conteo de la cantidad de femicidios que han ido ocurriendo a lo largo del año. Todo ese tipo de violencias que se realizan particularmente hacia la mujer se considera una violencia de género. Y también, por ejemplo, tenemos la violencia escolar, en donde podemos apuntarlo no solamente un tipo de violencia física, ojo con eso, sino que también un tipo de violencia más psicológica, relacionada, por ejemplo, con el ciberbullying y todo ese tipo de situaciones. Entonces, ¿qué es importante que esto se entienda? Que hay violencias que hay distintos tipos de violencia, se ejercen desde distintas personas y hacia distintas personas, y en muchos casos puede ser legitimada por el gobierno, por el Estado, ¿cierto? Y muchas veces también es imperceptible, es como que pasara súper silenciada, pero en realidad en la otra persona tiene un efecto súper grande. Como hablaba hace un rato, la violencia psicológica es una violencia súper imperceptible, pero que a la larga desgasta y violenta, que es a lo que queremos llegar. Entonces, para ir como cerrando esto, el profe mencionó 3 desafíos, yo creo que está súper bien explicado, espero que se entienda, porque de verdad que aquí tratamos de hacer lo más claro posible, y este vendría a ser un 4.º desafío. Hay muchos más, aquí abordamos solamente 4, porque obviamente por temas de tiempo uno no puede abordarlos todos, estaríamos haciendo una charla gigante. Pero eso es básicamente, que tengan en cuenta que la democracia como sistema todavía hay cosas que no están solucionadas, que hay que buscar mejorar, y que para que se mejoren, es tarea de todos, ¿cierto? Partiendo por el voto, y por eso es tan relevante, pero también por la participación ciudadana que hablábamos en las clases anteriores, por esta idea de cómo finalmente puedo ser yo partícipe de una sociedad más justa, una sociedad mejor, una sociedad más equitativa y todo lo demás. En la misma línea de lo que señala la profesora, teníamos pensado una actividad muy cortita. Sé que estamos súper apretados del tiempo, pero esto es para cerrar y sintetizar la idea, ya que es muy importante que ustedes... Para nosotros, en verdad, me explico mal, ahora sí, para nosotros dar cuenta de que ustedes entendieron, nosotros necesitamos hacer esta actividad cortita. Entonces, yo les quería que mencionen 3, los que quieran, mencionen 3 ideas solamente sobre qué nosotros necesitamos, qué son como aspectos fundamentales para mejorar la democracia actual en Chile, y en el fondo justificar por qué nosotros creemos que son desafíos para nuestro país en materia de democracia. Entonces, mientras antes contesten, antes cerramos la clase y nos vamos. Pero Así por que el chat, por vos. por el chat, por donde ustedes quieran, lo pueden decir, pueden escribirlo por el chat. Piensen que es personal, así que quizás vamos a encontrarnos con millones de ideas, porque esto de verdad que es muy personal. Sí. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué creen que es necesario para poder mejorar la democracia actual? Por ejemplo, si estamos pensando que queremos, a lo que apuntamos, ¿cierto?, como sociedad, es buscar ser un país mejor. Entonces, ¿qué 3 cosas, o una si quieren, que necesitemos, elementos que necesitemos para lograr esa sociedad mejor que estamos buscando? Esa es la pregunta. ¿Alguien que quiera compartir? Recuerden que mientras antes compartamos la idea, Alguien por ahí también comentó hace un rato que se informaba mucho por el Frente Feminista. ¿Será, por ejemplo, necesario o considerar que es importante que este país sea más equitativo, por ejemplo, en temas de género? ¿Será eso un elemento fundamental para lograr más democracia? ¿Equitativo en qué sentido, profe? Equitativo en relación de género. Esta idea de que, por ejemplo, tenemos una brecha salarial muy grande, como que los hombres ganan mucho más por ser hombres y las mujeres ganan menos por ser mujeres, por ejemplo. Estoy dando un ejemplo nomás. ¿Qué Yo creo que sí. Como igualdad de género. Igualdad de género puede ser un elemento. Como una ley que diga como un sueldo que debe ganar, como igualdad de sueldo entre hombres y mujeres para los mismos puestos. Ya, muy buen elemento. Yo lo comparto completamente.
El Benja Profe, yo dígame. creo que figura mucho el tema, muchísimo el tema de la educación, pero como que más inclinado al tema de la educación superior, porque si la educación superior fuera otra acá en Chile, quizá el acceso de ciudadanos a la política como diputados, como, sí, pues básicamente como diputados a cargos gubernamentales, fuera de otro estrato social. Quizá la gente siente que los que acceden al poder siempre, bueno, eso es en todas partes del mundo, pero o sea, en otros países es mucho más, no está tan polarizado, pero siento que, y comparto eso por el tema de la educación, por el tema de la educación superior, sí, de que quizá eso afecta mucho el tema de quienes acceden a educación política real a fondo y que por lo tanto sienten que no se podrían sentir relacionados con ese tipo de políticos porque no saben el estilo de vida que se lleva en otras partes de Chile, pues. Claro, como la Como, representatividad. exacto, como por ejemplo fue el tema con Obama, que Obama es como todo un ejemplo de ser un humilde y de estudiar y meritocracia y ser el presidente de los Estados Unidos porque soy negro. Bueno, mucha gente se sintió identificado con él por eso mismo, porque al fin y al cabo los mecanismos, aunque son muy similares a los de Chile, quizás son mejores y el acceso a la educación política, a la educación en sí, quizá sea un factor que afecte ese tema. Claro. Y también por eso es Sí, tan toda la razón. importante la educación ciudadana, por eso es tan importante esta clase a la larga. Y por eso también es tan importante que Claro, ustedes hagan la clase. Si aquí finalmente nosotros como que decimos, bueno, esto hay, y ustedes finalmente son los que construyen todo. Sí, está en sus manos. Ustedes toman o dejan lo que nosotros les ofrecemos. Exacto. Yo voy a poner uno, y creo que es un nuevo modelo ambiental. Un nuevo modelo ecosocial, le vamos a decir nosotros. ¿A qué se refiere eso? A un nuevo modelo de convivencia de nosotros con el entorno, ¿ya? Eso quiere decir que nosotros repensemos nuestra relación con qué vamos a hacer con los lagos, la minería, con los bosques, con todo eso. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que pensar en un futuro sustentable también y en un futuro donde no estemos volando a nuestro entorno constantemente para vivir mejor, ¿ya? Yo creo que eso es un desafío de la democracia en Chile y poder nosotros tener la posibilidad de decidir sobre cómo nosotros queremos que sea nuestro entorno y nuestro medio ambiente. Si queremos vivir en ciudades contaminadas, libres de humo, etc. Y por último, ya que nos pasamos, para cerrar la clase, hoy día es 11 de septiembre y como saben, la memoria y la historia están súper presentes, hoy día van a haber una serie de actos, van a pasar una serie de cosas, y como esta clase de desafíos de la democracia, un desafío de la democracia que tenemos es poder aprender de los errores del pasado, sobre todo de lo que pasó hace bastantes años atrás, con el golpe de Estado. Esta es una foto del día después de cuando bombardearon la moneda, y la gente se congregó a mirar cómo había quedado el fondo, el símbolo de la democracia, que era el Palacio de Gobierno. Y bueno, ahí lo hemos destruido, quemado entero, y la gente impresionada y pasmada porque ahí se habían perdido los derechos democráticos, algo que nosotros tenemos la posibilidad de ahora discutir y que tenemos que aprovechar. No podemos perder esa oportunidad que tenemos ahora. Así que, bueno, eso. Acuérdense de hacer la consigna hasta el 17, tienen para enviarla, tienen 6 días. Hoy día reflexionen sobre lo que pasó hace muchos años, sobre el 11, y también reflexionemos sobre y pensemos en el futuro, en cómo tiene que ser un desafío de la democracia. Yo agradezco su participación y que me hayan dejado hacer la clase hoy día, a la profesora también, al colegio, y a ustedes también que me escucharon. Si soy fome, díganmelo, o si soy entretenido. Todas las opiniones me sirven para ir perfeccionando esto, ya que estoy aprendiendo. Yo estudié historia y ahora estoy aprendiendo a enseñar, así que eso, muchas gracias y espero que les haya gustado y que les haya quedado claro los desafíos de la democracia que planteamos hoy día. Y muchas gracias por la participación en toda la fase, porque de verdad que daba mucho gusto llegar finalmente al viernes, que es como que ya todos estamos medios cansaditos, pero de verdad que es distinto hacer como una clase con participación, donde uno sabe que va a recibir un buen comentario, que de repente podemos tirar la talla y reírnos de cosas, pero el ambiente que genera esta clase se agradece mucho para poder cerrar. Así que nada, cualquier duda ustedes saben que respecto a la consigna o lo que necesiten, estamos disponibles tanto el profesor Vicente como yo para ayudarlos en lo que necesiten, así que
Muchas gracias por todo nomás, y ahora libertad absoluta, 2 semanas de Libertad por 2 vacaciones. semanas. Así que descansen, aprovechen todo de reponer energías, porque ya nos queda la última fase. Así que, Y no por todo. salgan el 18. Sí, No pórtense salgan. bien, Por pórtense favor, bien. pórtense bien. Quédense en la casa. Porque todo el mundo se va a contagiar esta semana. Acuérdense. Ya, queridos. Ya. Abrazos Cuídense. grandes para todos y todas. Y que Chao, les vaya chao. muy bien. Chao, profes. Chao, chao. Chao.